arrancar con la clase de psicosis, neurosis y trastornos de la salud mental, ¿sí? Estuvimos hablando de todo lo que tenía que ver en un principio con las neurodiversidades, enfermedades genéticas, síndromes genéticos, enfermedades degenerativas, trastornos conductuales, ¿sí? Pero hay una parte que es la parte de los procesos psicológicos, ¿no? Todo lo que constituye la salud mental, ¿sí? Involucra los procesos psicológicos, emocionales, cognitivos y conductuales, que lo que hacen es permitir que una persona desarrolle todo su potencial. ¿De qué manera? Afrontando las demandas cotidianas, pudiendo establecer vínculos saludables, ¿sí? Participando activamente de comunidades, trabajo, amigos, gimnasio, ¿sí? Cuando alguno de estas situaciones se ven afectadas y que afectadas de manera significativa, ¿qué quiere decir esto? Que de repente no me den ganas de levantarme para ir al gimnasio, que de repente no me den ganas de bañarme, que de repente no pueda comer, ¿sí? Porque se me cierra el estómago, ¿sí? Es porque hay el indicio de un trastorno mental que puede afectar el bienestar individual y social, ¿sí? Dentro de lo que es nuestro espacio como acompañante terapéutico, necesitamos saber sobre psicopatologías porque desde ahí podemos comprender todo lo que son las manifestaciones conductuales y emocionales que las personas atraviesan durante situaciones de sufrimiento psíquico, ¿sí? ¿Qué quiere decir sufrimiento psíquico? Que no es solo la emoción, sino que nuestro sistema, ¿sí? Nervioso comienza a verse en estado de alerta, ¿sí? Nosotros, en estos casos, somos como fundamentales para generar sostén, un vínculo saludable, podemos trabajar desde la observación y también poder acompañarlo a poder salir desde el adentro hacia el afuera. Entre las categorías de las psicopatologías más importantes o más relevantes se encuentran las neurosis y la psicosis, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los trastornos de la salud mental? Son las alteraciones, por así decir, clínicamente significativas de todo lo que son los procesos cognitivos, emocionales, conductuales o vinculares. En algunos lados lo van a encontrar como relacionales, ¿sí? Pero que tiene que ver del vínculo de esta persona con un otro. Estas alteraciones producen mucha inquietud y mucho malestar subjetivo. ¿Qué quiere decir? Empiezo a interpretar el malestar, o sea, empiezo a interpretar la realidad que me sucede alrededor desde este malestar. Y empezamos a tener dificultades en nuestro funcionamiento. No solo en ir a trabajar, sino también en los aspectos cotidianos y de las habilidades diarias de nuestros días, ¿sí? Y así también empiezo a deteriorar diferentes áreas de la vida, ámbitos familiares, laborales, educativos y sociales. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla sus capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. Pensándolo desde esta perspectiva, los trastornos mentales lo que hacen es representar desviaciones respecto al estado de equilibrio y adaptación. ¿Recuerdan cuando hablamos todo lo que era salud y enfermedad? Que decíamos que salud era este equilibrio. No solo equilibrio de no estar enfermo, sino de tener un equilibrio más holístico, ¿sí? Visto desde la medicina biopsicosocial, biomédica que estamos viendo en esta actualidad. Un equilibrio holístico en el cual tanto cuerpo, alma, psiquis y vida social, ¿sí? Todo lo social estén en equilibrio y puedan conformarse y equilibrarse mutuamente, ¿sí? Es importante comprender que los trastornos mentales no son consecuencia exclusiva de factores biológicos ni exclusivamente de factores psicológicos, sino que se reconoce desde el modelo biopsicosocial, que es el que estuvimos viendo al principio, que integra aspectos genéticos, neurobiológicos, emocionales, familiares, culturales y ambientales, ¿sí? Los trastornos mentales pueden presentarse de múltiples maneras. Algunas personas desarrollan síntomas relacionados con la ansiedad, otras presentan alteraciones del estado de ánimo. En algunos cuadros implican graves distorsiones de la percepción y del pensamiento.
¿sí? No depende solamente de la intensidad de los síntomas cada uno de estos trastornos, sino también del grado de afectación que generan la vida cotidiana, ¿sí? Como les dije, este equilibrio en nuestra vida biopsicosocial. Cuando mi vida biopsicosocial se ve alterada porque puedo tener un trastorno de salud mental y vivir toda mi vida con él, pero cuando empieza a ser complejo para sobrellevar adelante habilidades de mi vida diaria y mi vida social, ahí es donde requiere una evaluación integral y un abordaje para poder, ¿sí?, ir sosteniendo la gestión y control de los síntomas. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a arrancar con lo que es la psicopatología, ¿sí? La psicopatología es la disciplina que estudia los trastornos mentales. Todo lo que tiene que ver con trastornos mentales es estudiado por esta área. ¿Dónde lo estudia? En áreas clínicas, causa, evolución, modalidades de tratamiento y constituye una de las ramas fundamentales de la psicología clínica y acá sí o sí interviene la psiquiatría, ¿sí? ¿Qué es lo que busca el estudio psicopatológico? Es como comprender cómo se altera el funcionamiento normal de la mente y cuáles son los mecanismos que intervienen en la aparición de síntomas, ¿sí? Y desde ahí analiza la forma en que las personas experimentan el sufrimiento psíquico y cómo éste afecta su relación consigo misma, pero así también con su entorno alrededor, ¿sí? La psicopatología no se limita únicamente a clasificar enfermedades. También busca comprender la singularidad de cada persona. Recuerden, cada sujeto es único, porque no solo es la sintomatología de la etiqueta de ese diagnóstico, sino también toda su historia personal, sus experiencias tempranas, vínculos significativos, el contexto sociocultural en el que se desarrolla, el contexto socioeconómico en el cual está viviendo, ¿sí? Todo eso estudia la psicopatología. Por eso está intervenido tanto como con la psicología como con la psiquiatría, ¿sí? Bien, vamos a arrancar a dividir todo lo que tiene que ver el áreas de las psicopatologías. Primero vamos a ver lo que es la neurosis. El término neurosis es uno de los términos que comienza a utilizar Sigmund Freud, ¿sí? Y lo que lo utiliza para describir un conjunto de trastornos psicológicos que son caracterizados por conflictos intrapsíquicos. Recuerdan que Freud no hablaba de el aquí y ahora, ¿sí? Sino que hablaba de mucho de las situaciones que llevamos al inconsciente que nosotros lo reprimimos a través de nuestros mecanismos de defensa, pero que aún así, a través de diversas modalidades, llegan al consciente y van transformando nuestra conducta. Cuando son situaciones traumáticas, generan síntomas, pero sin producir la pérdida de contacto con la realidad, ¿sí? La realidad es que neuróticos somos todos, ¿sí? Es cuando me aparece algo que necesito trabajar, que está en mi inconsciente, pero que no altera mi vida diaria, ¿sí? Yo puedo continuar con mi vida normal, solo que tengo situaciones que debo comenzar a trabajar, ¿sí? Las personas neuróticas mantienen la capacidad de reconocer tanto que sus pensamientos como conductas pueden resultar problemáticos, ¿sí? Conservan este juicio de la realidad, aunque experimentan importantes de nivel de sufrimiento emocional. Por eso digo que gran parte de nosotros como seres humanos somos personas neuróticas. ¿Por qué? Porque somos capaces de reconocer nuestros pensamientos, nuestras conductas, esas cosas que nos generan dolor, ¿sí? Y estamos en el aquí y ahora, nos preservamos en la realidad actual. Pero aún así sentimos esta lucha permanente entre deseos inconscientes, normas internas, exigencias sociales, y de resultado de ese conflicto aparecen síntomas que representan intenciones de la resolución psíquica, ¿sí? Entre las características principales de la neurosis se encuentran, por ejemplo, la presencia de la ansiedad, la conocemos todas, estoy segura. Que levante la mano quien me diga lo contrario, que en algún momento no tuvo una situación de ansiedad. Sentimiento de culpa.
Inseguridad, conflictos afectivos, dificultades vinculares, síntomas que generan malestar pero no alteran nuestra percepción de la realidad, ¿sí? Son las características principales de las personas neuróticas. Desde una perspectiva clínica, la neurosis lo que hace es permitir un funcionamiento relativamente adaptado, aunque sí, estos deseos inconscientes y esta presencia de ansiedad, culpa, conflicto, dificultades vinculares son em, importantes o aparecen con gran relevancia, hay costos emocionales, ¿sí? No es que lo puedo pasar por alto. Por eso es importante que aparezca la terapia. Hay diferentes tipos de neurosis. Por ejemplo, tenemos la neurosis de angustia, que se caracteriza por la presencia de ansiedad intensa, preocupaciones constantes, sensación de peligro inminente y manifestaciones físicas como palpitaciones, sudoración, temblores y dificultades respiratorias. Luego tenemos las neurosis fóbicas, que se manifiestan mediante miedos irracionales y persistentes frente a objetos, situaciones o circunstancias específicas. La persona reconoce que el temor es excesivo, pero no puede controlarlo voluntariamente. Es como, no sé, quien le tenga miedo a las arañas, que de repente se paraliza y dice, no sé por qué le tengo miedo a esa cosita chiquitita, pero no me puedo mover, ¿sí? Aracnofobia, miedo a las alturas, son como miedos irracionales porque tal vez nunca les sucedió algo, pero hay algo inconsciente que vivenciaron que hacen que los paralice. Luego tenemos la neurosis obsesiva, que se caracteriza por pensamientos obsesivos, repetitivos, intrusivos y persistentes que generan ansiedad. Estos pensamientos suelen acompañarse de rituales o compulsiones destinados a reducir el malestar emocional. Esta es la neurosis obsesiva, es como al principio, es como, no sé, ¿vieron alguna vez Friends? ¿Alguna vio Friends en algún momento? Había un personaje que se llamaba Mónica, que tenía así como toques de neurosis obsesiva. Pero luego, si ven Monk, es otra serie, ¿sí? Por ejemplo, en esa serie, la neurosis obsesiva se convirtió en un tipo de psicopatología y tiene trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Que ya no puede caminar si no va tocando, no va, no sé, no va pisando rayas, no puede usar nada violeta, ya empieza a alterar su vida diaria. Cuando son neurosis obsesivas, estos pensamientos repetitivos, intrusivos y persistentes generan la ansiedad, pero la puedo gestionar y controlar, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien o estoy hablando muy rápido? Bien, bien, bien. Ustedes frenenme si ven que hablo muy rápido o algo. Luego tenemos la neurosis histérica, que hoy está comprendida dentro de los aspectos de trastorno de conversión o somartrofos, que implica la expresión de conflictos psicológicos mediante síntomas físicos que no poseen una explicación médica suficiente. ¿Saben quién son la neurosis histérica también? ¿Vieron cuando le dicen, uy, qué hipocondríaco que sos? Son esas personas que las emociones le generan situaciones físicas, pero cuando van al médico no tienen ninguna enfermedad, ¿sí? Me duele la panza, tengo una puntada acá, tengo ganas de vomitar, no la estoy pasando mal, un mes entero sin poder moverse, se hace ecografía, se hace esto, no hay nada, el estómago está sano, no, ¿Sabés? son... Yo tengo en mi familia a alguien que es así, mi cuñado. Él se enferma, Ujú, o sea, gravemente hasta que se va al médico, se hace todos los estudios y sí, cuando le dicen que no tiene nada, le pasa los dolores. Y a la semana siguiente o a los 15 días empieza con que otro dolor. Ya se ha hecho absolutamente todos los estudios de todo lo que se te ocurra, porque sí. el médico y el psicólogo le dicen que de verdad le duele. Piensen en esto O que sea, igual la persona, ¿sí? En esto de que eh, ¿cómo explicarlo? Es un trastorno de síntomas neurológicos que son funcionales y que lo que sucede es que la persona no inventa ni finge los síntomas. A esta persona
físicamente, le duele. Acá es que el conflicto psicológico es que eso que me está sucediendo se convierte en una manifestación corporal. Los síntomas son reales. Seguramente a tu cuñado le duele la panza, pero puede ser que esta situación, ya sea que le duele la panza, la cabeza, el dedo, el pelo, él siente ese dolor. Pero si no hay nada físico, ¿sí? Es en gran porcentaje que venga de un conflicto psicológico. ¿Cuáles son, por ejemplo, los conflictos psicológicos? Ansiedad, estrés, miedo, culpa, trauma, conflictos familiares o afectivos. Cuando la persona no puede expresar o elaborar estas emociones, lo hace físicamente, ¿sí? Es como cuando estoy enojada y de repente hago, me duele la cabeza. ¿Y por qué te duele la cabeza? No sé por qué me duele la cabeza. Y en realidad sí, es porque estoy enojada y te quiero mandar a la pipa, pero me estoy controlando y ese control me hace que me duele la cabeza, ¿sí? No sé, por ejemplo, em, ha sucedido incluso de alguien que quiere decir algo, se pone muy ansioso y que pierda la voz, pérdida temporal de la voz, ceguera, ¿sí? Temblores, parálisis en una parte del cuerpo, dificultad para caminar. ¿Qué quiere decir esto? Se realizan estudios médicos. Seguramente van al médico, hacen análisis, resonancia, tomografía, ecodoppler, todo lo que se les ocurra. Los resultados, lo que sucede es que no muestran una enfermedad física que explique completamente los síntomas. Sin embargo, lo que sucede es que los síntomas existen, duelen y afectan a la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos esto. Adolescente, situación familiar estresante, la está pasando mal, todo el tiempo la mamá le dice cállate en el momento que la retan, la hostigan, violencia familiar y la palabra que suena constantemente, ¿sí? Es de, y vos no opinés, cállate la boca. En un momento, esta adolescente pierde la voz, no puede hablar, le duele la garganta, ronquido, habla y no sale sonido, va al médico, infección, problema de cuerdas vocales, nada. Desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde esto, ¿no? Desde esta neurosis histérica, lo que está sucediendo es que la pérdida de voz, de repente, se puede entender como esa manifestación física del conflicto emocional que está atravesando y que llegó un momento que eligieron tanto callate, no hables, no estás permitido hablar, el decorado se calla, que literalmente, inconscientemente, el cerebro dijo, ok, no necesitas hablar. Ese poder tiene nuestro cerebro. Y desde ahí aparece la neurosis histérica, ¿sí? Hoy su nombre real es trastorno de conversión y es esto. Existe un conflicto emocional o psicológico, como lo expreso a través de síntomas físicos reales que lo siento. Estos síntomas no tienen una explicación médica, ¿sí? No hay un análisis que compruebe esa situación y la persona no los produce de manera consciente o voluntaria, ¿sí? Hay que trabajarlo en terapia. No hay otra, chicas. ¿Se entendió más o menos ese? Bien, esas son las neurosis. Luego tenemos a la psicosis y no la película. La psicosis constituye una forma de alteración mental que se caracteriza por la pérdida significativa de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que me ausento de la realidad. ¿Sí? Vivo una realidad alterna. Fíjense, ¿vieron la película Psicosis? ¿Alguna la vio la peli? Es viejísima, un caño de la vida, de terror psicológico de Hitchcock. Es la de la escena de la bañera, la de... "Yin, yin, 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 yin". En esa película, el chabón, que incluso después está la serie Bates Motel, el chabón es hostigado y violentado por su madre de todas las maneras posibles. Física, sexual, emocional, todas las maneras posibles. Él generó un vínculo de codependencia y no podía vivir sin su madre. Llegó un momento en que su madre muere en el hotel, ¿sí? En que ellos gestionaban, y él está tan disociado de la realidad que lo que hace, ¿sí? Él mismo se empieza a convertir en su madre, entonces se empieza a disfrazar. Lo que hace la psicosis, la persona, el sujeto psicótico,
es que presenta dificultades para distinguir entre estas experiencias internas y los acontecimientos externos, ¿sí? Y en estos cuadros pueden aparecer cosas como esto: delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado, alteraciones importantes de la conducta. Y estas manifestaciones lo que generan son profundas dificultades en la adaptación social y en el funcionamiento cotidiano. No quiere decir que en todos lados va a suceder lo que pasa en la película, que el chabón disocia tanto de su realidad que empieza a transformarse en su madre y en él constantemente durante toda la película, mata gente y todo. No va a suceder así con todos, pero la psicosis, ¿sí? Tiene síntomas y que produce a su vez diferentes trastornos mentales, ¿sí? Uno de los rasgos fundamentales de la psicosis es esto, la alteración del juicio de la realidad, ¿sí? La persona puede sostener creencias falsas, pero totalmente crédula y con absoluta convicción, aun cuando existen evidencias que las contradigan. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si van a ver psicosis, por todos lados había evidencia que la madre estaba muerta, pero estaba seguro que su madre estaba en el cuarto durmiendo, ¿sí? También se pueden presentar alucinaciones, que consisten en percepciones sin objeto real. Y las más frecuentes son las auditivas, aunque también a veces pueden ser incluso audiovisuales, táctiles, olfativas, gustativas, todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos. El pensamiento suele mostrarse desorganizado, con dificultades para mantener una secuencia lógica de ideas. Como consecuencia, el discurso puede resultar incoherente o difícil de comprender. En cuanto a lo emocional, sí, es un aspecto súper relevante porque algunas personas que experimentan emociones muy intensas y también inapropiadas, mientras que otras personas presentan una notable disminución de la expresividad afectiva, ¿sí? Incluso una de las conductas son las líbidos. Las líbidos es este deseo sexual. Puede ser descontrolado al punto de necesitarlo de manera inapropiada o a su vez no sentir necesidades de este. En consecuencia, su conducta puede verse afectada si se manifiesta mediante aislamiento, conductas extrañas, abandono del autocuidado o dificultades para realizar actividades cotidianas. Y hay diferentes tipos de psicosis. Por ejemplo, las psicosis esquizofrénicas, ¿sí? La mayoría de las personas conoce un poco esto o han escuchado alguna vez de la esquizofrenia, es porque es de las más conocidas, ¿sí? Y se caracterizan por la presencia de delirios, alucinaciones, trastorno del pensamiento y deterioro progresivo del funcionamiento social. En esto, en la psicosis delirantes, que es otra, lo que hace es predomina las ideas delirantes, o sea, están organizadas y no hay un deterioro de la esquizofrenia, pero aparecen voces, ¿sí? Por ejemplo, se dice eh, en el marco científico, que, por ejemplo, Juana de Arco, en vez de escuchar las voces de Dios, en realidad tenía psicosis delirantes, que por eso escuchaba la voz de Dios, ¿sí? Incluso en un momento fue diagnosticada en una conferencia como que tenía esquizofrenia, por eso también luego tenía alucinaciones y demás. Luego tenemos las psicosis afectivas, que aparecen asociadas a trastornos graves del estado de ánimo, como el trastorno bipolar o los trastornos depresivos o también el trastorno al límite de la personalidad, ¿sí? Luego vamos a ir viendo por separado cada uno de esos. Esos son complejos porque hay sentimientos de vacíos como que no vamos a llegar a comprender porque la persona se siente vacía, pero son cuadros muy complejos en los estados anímicos. Por ejemplo, Robin Williams, ¿vieron el actor que se suicidó? Él tenía psicosis afectiva en un trastorno depresivo severo. Luego tenemos las psicosis orgánicas que se originan como consecuencias de enfermedades neurológicas, alteraciones metabólicas, infecciones o consumos de sustancias. Y las psicosis inducidas por sustancias pueden producirse debido al Para consumo. de nuevo, Sí, para, porque está rapidísimo y no alcanzo, a mi cabeza no alcanzó a entender. sí, De nuevo, toda esa última parte. las psicosis Después de orgánicas. que murió Robin Williams. Sí, después de que murió Robin Williams. Las psicosis orgánicas son las que se producen cuando. ¿Vieron lo que le pasó a Chano? O No, o al Piti.
al Piti de Viejas Ah, Locas, que tuvo un superpase, fue él después se determinó que tuvo un episodio de psicosis orgánica, que es cuando por el consumo de sustancias, ¿sí? Altera significativamente todo lo que es el funcionamiento cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Mi realidad no la veo como tal realidad y no llego a tomar completamente juicio de mis acciones. En este caso, por ejemplo, epa. el Piti Álvarez, el cantante de Viejas Locas, él le Ujú, pegó, le dio un disparo con un arma de fuego a su mejor amigo. Y él claro, sí. luego, cuando tuvo su periodo de abstinencia y que lo rehabilitaron, todo, no recordaba la situación, porque fue una alteración de la realidad inducida por una psicosis orgánica que se le dio por un gran descontrol de sustancias que tenía en su organismo. ¿Se entendió? Sí, 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 ahora sí. Bien. Después, igual hay un montón. Por ejemplo, tuvimos a, ¿cómo se llama? Al que era el marido de Graciela Alfano. Ay, me olvidé el nombre. Matías Matías Un- Salé. Ale. Matías Ale. Matías Ale en su momento tuvo también como un diagnóstico de psicosis divina, que en realidad es la psicosis Claro, inducida. delirio místico, creo que le habían dicho, algo así. Exactamente, tuvo un delirio, ¿sí? A través de la psicosis, que fue también producto de consumo. Perdón, estaba tomando agua. A Chano, el de Tambiónica, también Charly García, chicas. En su momento de disociación por un exceso de consumo, se tiró una pileta del piso 7, o sea, al vacío, una pileta. Cuando quiere le hacen el juicio, porque la ciudad de Buenos Aires le hace un juicio a Charly García, se detecta que estaba en pleno proceso de un delirio místico también, ¿sí? Porque él decía que no me acuerdo qué Dios le había dicho que lo haga, pero en realidad estaba en un estado de psicosis, ¿sí? Es eso, es cuando perdemos y disociamos nuestro estado de realidad con nuestro cuerpo en el aquí y ahora. En estos casos, por ejemplo, en estos casos que les estuve comentando, eran psicosis inducidas. ¿Por qué? Porque eran inducidas por el exceso de consumo. Esto puede ser por alcohol, por sustancias, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con químicos inorgánicos que ingresan al cuerpo y que no son producidos de manera natural. Bien, ¿hasta ahí estamos bien? Bueno, otra que conocemos mucho es la esquizofrenia. La esquizofrenia es uno de los trastornos psicóticos que, como decía antes, que más resuena, porque a su vez, al ser tan complejo, lleva aún al día de hoy, aún al día de la fecha, se sigue estudiando desde el ámbito de la psiquiatría, ¿sí? Se trata de una enfermedad mental, ¿sí? Que afecta todo lo que son el pensamiento, las emociones, la percepción de la realidad y también la alteración de la conducta. Comienza entre el final de la adolescencia y el inicio de la adultez. ¿Hay esquizofrenia infantil? Sí, pero es más normal que aparezca en la fines de la adolescencia y principio de la adultez. O sea, a partir de los cambios hormonales, pero vuelvo, todavía se sigue estudiando, no se sabe si es por eso, em, aparece los primeros síntomas. Su evolución suele ser crónica y alterna periodos de estabilidad con episodios de descompensación. ¿En qué produce dificultades? Vida social, laboral, familiar, ¿sí? Y por eso es como que requiere un abordaje terapéutico integrado. Incluso muchas de las personas con esquizofrenia entran un tiempo a ser hospitalizadas para regular la medicación, ¿sí? Porque toman medicación. Y de ahí también salen de ahí con un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Em, Hoy por hoy se considera como una enfermedad multifactorial, porque no se sabe bien el origen y se considera que tiene factores genéticos, neurobiológicos, psicológicos y también ambientales, ¿sí? Por ejemplo, la esquizofrenia tiene muchos síntomas y que afectan en diferentes dimensiones según el funcionamiento psíquico, ¿sí?
Tradicionalmente, esos síntomas se agrupaban en positivos, síntomas negativos y síntomas cognitivos. Los síntomas positivos, ¿sí? Son los que representan fenómenos que se agregan a la experiencia habitual de la persona. Por ejemplo, delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado y las conductas extrañas o desorganizadas. ¿Qué son los delirios? Son esas creencias falsas que se sostienen y que están convencidísimos de que sí, a pesar de que hay evidencias de que no suceden y que o que se contradicen, ¿sí? Y pueden adoptar diferentes formas. Dios, no sé, ¿vieron estos que creen que los vigilan, que la CIA los está siguiendo, que hay eventos supernaturales, los extraterrestres, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con estas creencias que para ellos son reales realmente. Las alucinaciones son esas experiencias perceptivas sin la presencia de un estímulo real y externo. Por ejemplo, son las auditivas, ¿no? Esto de que escucho voces que me dicen qué tengo que hacer o hablo con diferentes voces hacia mí mismo o voces que me dicen cómo tiene que ser mi conducta. A su vez, estas experiencias generan mucho sufrimiento y ansiedad porque, nada, a veces vienen asociadas con alucinaciones visuales y de repente, no sé, que digan, y la voz era una sombra. Pocas veces tienen una figura corpórea, real, pero la luz o la sombra se movió y yo escuché las voces, ¿sí? Y el pensamiento desorganizado es cuando se hace dificultoso mantener como las secuencias lógicas de ideas, ¿sí? Entonces, hablan cosas incoherentes, no tienen sentido, tiran diálogos fragmentados, ¿sí? Y también aparecen las conductas desorganizadas como movimientos extraños, comportamientos impredecibles, dificultades para planificar acciones simples y problemas para responder adecuadamente a las demandas del entorno. Hace un tiempito atrás yo vi un caso muy famoso en Estados Unidos que era de un violador serial que fue diagnosticado incluso después por esquizofrenia porque él como que él había presenciado, sí, él tenía esquizofrenia y de joven había presenciado una situación de abuso de su hermana menor, quien es asesinada por otros muchachos. Él deja de tomar su medicación por la depresión que se complementa luego a la esquizofrenia y lo que le sucede es que en su cabeza escuchaba las voces de los muchachos y de repente en sus alucinaciones él se transformaba en los muchachos y después era el salvador y como que en esa pelea terminaba lastimando niños. Em, es acusado, bueno, yo vi el documental así nomás, un caso súper tremendo en Estados Unidos siempre tiene esas cosas raras. Pero bueno, nada, llega un momento en el que disocian, o sea, se van tanto del aquí y ahora, y las voces son reales para ellos, que no dudan, ¿sí? La creencia es inverosímil. Bueno, no me salió la palabra. Bien, en cuanto a los síntomas negativos, son esas capacidades o funciones psicológicas que van desapareciendo progresivamente. Por ejemplo, esta reducción significativa de la expresión emocional, ¿sí? Puede mostrar como escasa gesticulación, el tono de voz monotono y limitada capacidad de expresar todo lo que siente, ¿sí? También aparece la disminución de la motivación que se llama abulía a ese síntoma, ¿sí? Y no le nace motivación siquiera para realizar ninguna actividad. O sea, bañarse, comer, vestirse, resulta difícil para ellos en esta organización, ¿sí? Luego también aparece la pérdida de la capacidad para experimentar placer en actividades, ¿sí? A esto se le llama anedonia. Aparece el aislamiento social, ¿sí? Y estos síntomas lo que hace es empezar a generar limitaciones funcionales y también que terminan afectando su calidad de vida. Luego tenemos todo lo que son las alteraciones cognitivas que
Pueden observarse, por ejemplo, dificultades en la atención, problemas de memoria, alteraciones en la velocidad de procesamiento de la información, limitación en las funciones ejecutivas. Todo lo que hace es esto de que no puedan, ante un problema, planificar, adaptarse, si hay una situación nueva, le rehuyen, ¿sí? Y empiezan a aparecer todo lo que son los déficits cognitivos, ¿sí? Que tienen que después lo que vieron, si yo, nada, no puedo prestar atención, tengo problemas de memoria, no me sé organizar, si me cambian, no sé, alguien de esquizofrenia que no está medicado, va a un trabajo y le dicen, no, hoy tu función es barrer y puede generar una conducta disruptiva y violenta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aparece el aislamiento social porque no hay inserción laboral para las personas. Bien, ¿hasta ahí se entendió, chiquis? Bien. Hay diferentes tipos de esquizofrenia que aún está muy hablado ahí en el manual. Hay un manual que es el DSM-5, que hoy por hoy está en proceso de evaluación. Siempre se está cambiando, hay psiquiatras, psicólogos, neurólogos, que es como nuestro gran diccionario de lo que tiene que ver con salud mentales y discapacidades, neurodivergencias, trastornos genéticos y demás, eh, que constantemente está reevaluado, ¿sí? Lo evalúan y vuelven a sacar nuevos términos. Este libro tradicionalmente describía diferentes subtipos clínicos de la esquizofrenia, aunque hoy por hoy, ¿sí? Priorizan lo que es la evaluación dimensional de los síntomas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? A esta persona inmersa en su construcción social, económica, vincular, ¿sí? Y desde ahí poder describir y analizar y evaluar los comportamientos, ¿sí? Antes era esto, sos así, te caracteriza estas particularidades, desde ahí no nos vamos a correr, una cosa así. En esto tenemos la esquizofrenia paranoide, que se caracteriza por el predominio de los delirios persecutorios, ¿sí? Esto de me persiguen, algo me va a pasar, la CIA está atrás de mí, o los delirios de grandeza y que son acompañados frecuentemente por alucinaciones auditivas. Este de delirios de grandeza acompañados frecuentemente por alucinaciones auditivas fue la justificación en su momento de varios científicos, como le decía antes, de poder categorizar a, por ejemplo, Santa Juana de Arco o creo que era la reina Isabel en su momento también, de que en la actualidad, si ellas vivieran hoy, tendrían esquizofrenia paranoide. Luego tenemos la esquizofrenia desorganizada, que lo que hace es presentar alteraciones del pensamiento, del lenguaje y de la conducta, y hay respuestas emocionales inadecuadas o incongruentes, ¿sí? Lo que digo no es lo que hago no es lo que digo o lo que pienso. Luego tenemos lo que es la esquizofrenia catatónica, que se presenta mediante alteraciones psicomotoras, ¿sí? El sujeto puede permanecer como inmóvil durante largos periodos o por el contrario, mucho movimiento, ¿sí? Motora excesiva y desorganizada. Movimientos bruscos, no coordinados, sin reconocimiento de su esquema corporal. Luego tenemos la esquizofrenia indiferenciada, que incluye casos que presentan características mixtas, ¿sí? De los anteriores que les nombré, sin poder decir cuál es la que predomina de todas las anteriores. Y tenemos la esquizofrenia residual, que describe situaciones en las que se han disminuido los síntomas psicóticos agudos, pero perciben principalmente los que vimos más arriba los síntomas negativos. La aparición de la esquizofrenia, sí, como dije antes, o sea, no hay una única causa. Actualmente, en lo que se estudia en POSA, todo lo que tiene que ver con psicopatologías, se considera que es el resultado de la interacción compleja entre factores biológicos, psicológicos y ambientales. Y algo que hace un tiempito resurgió es esto de que hay demostraciones fehacibles y que la genética genera una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, ¿sí? Si hay antecedentes familiares, en consecuencia,
algún descendiente, ¿sí? Puede hacer la aparición del trastorno. No quiere decir que es lo único que lo determine, pero sí es un factor determinante. También se señala que hay alteraciones, ¿se acuerdan cuando hablamos de los neurotransmisores? Sí, esos químicos, o sea, orgánicos que nosotros generamos de manera natural. Cuando hay esquizofrenia, están desregulados, ¿sí? Hay como una alteración. Por ejemplo, en la dopamina, ¿saben qué genera la dopamina? Todos nombran, incluso en un montón de canciones la nombran y muchas veces no sabemos ni qué genera. El otro día la escuché toda en una canción de Belinda. Sin miedo, ¿eh? Es ¿Qué la más sería como conocida. tranquilizante? ¿Cómo? ¿Qué sería la dopamina? ¿Como un tranquilizante? Em, la dopamina lo que nos ayuda es a sentir recompensa y placer. Es como que es el gozo, ¿sí? Nos genera como motivación. Sí, lo que sucede, la dopamina la necesitamos dentro de los tramos de aprendizaje y de memoria y también para el control de los movimientos. Y es el químico principal de la regulación de de las emociones, ¿sí? Por ejemplo, el exceso de dopamina es donde aparecen los síntomas psicóticos. Ahora, si yo tengo menos dopamina, si se me produce el déficit de dopamina, lo que me produce es falta de motivación o depresión, porque la dopamina es lo que nosotros en esto, sistema de recompensa y placer, es como la dopamina me da felicidad. Por eso incluso cuando estamos tristes nos dicen que comamos chocolate, porque el chocolate, lo dulce en realidad, nos genera dopamina. La dopamina incluso es lo que generan lo del consumo problemático, por eso este sistema de recompensa y placer luego se hace sistemático y es muy complejo, interviene mucho la dopamina en el consumo, ¿sí? Pero el déficit de dopamina genera depresión, enfermedad de Parkinson, por ejemplo, es un déficit de dopamina. Luego, por ejemplo, tenemos el glutamato, que es el neurotransmisor que excita. Lo que hace el duplamato, por ejemplo, es favorecer el enlace. ¿Se acuerdan cuando vimos em, que se empezaban a formar telarañas y que pasaba la electricidad entre una neurona y la otra? Esa era la comunicación. Si hay comunicación de neurona y neurona, hay aprendizaje. Y desde ahí estimula la actividad cerebral y forma recuerdos, la memoria, ¿sí? Si nosotros tenemos un exceso, ¿sí? Excita tanto y daña las neuronas, ¿sí? Ahora, si nosotros no tenemos, si hay un déficit, aparecen las enfermedades neurológicas y la esquizofrenia. Y luego tenemos la serotonina, por ejemplo. ¿La escucharon? La serotonina también esa es es conocida también. Serotonina, dopamina y adrenalina son de las más conocidas inclusive. La serotonina, por ejemplo, es la que nos da sueño. Si nosotros generamos químicos, incluso la serotonina es una de las desregulaciones principales de, de los neurodivergentes, porque la desregulación de la serotonina da los despertares nocturnos, ¿sí? La serotonina, por ejemplo, participa en la regulación del sueño, en los estados de ánimos, incluso en el control del hambre, del apetito, de la ansiedad, ¿sí? Y también, bueno, la mayoría de ellos, como son neurotransmisores de aprendizaje, nos ayuda con todo lo que es la memoria. Ahora, si yo tengo niveles bajos de serotonina, puede aparecer depresión, ansiedad, trastornos obsesivos, pero muchos medicamentos antidepresivos, ¿sí? Que nos va a dar un exceso de serotonina, em, nos puede hacer contrarrebote, ¿sí? Todos estos neurotransmisores, explícitamente estos 3 neurotransmisores, que por eso hablan acá en todo lo que son las psicopatologías, trabajan juntos para que haya un funcionamiento normal del cerebro, por así decir. Y cuando hay un desequilibrio, es ahí donde aparecen los trastornos neurológicos y psicológicos, ¿sí? Por eso es importante que las alteraciones de estos neurotransmisores también pueden ser
parte de la ejecución de que puedan aparecer los primeros alertas de la esquizofrenia, ¿sí? También hay indicadores durante el embarazo, infecciones prenatales, el consumo de sustancias psicoactivas, estrés crónico y experiencias traumáticas. ¿Por qué todas estas situaciones que les acabo de nombrar? Porque ahí es donde muchas veces se generan alteraciones en este equilibrio de los químicos que le dije antes. Vieron que durante el embarazo em, o en el estrés o las experiencias traumáticas baja nuestra dopamina, estamos siempre en estado de alerta, nuestra serotonina sube porque nos da ansiedad, no dormimos. Entonces, si eso no se equilibra, nos puede aparecer algo de esto. Y como dije antes, cuando dije el tema de la esquizofrenia causada por el consumo, eh, el consumo en sí, ya sea de cualquier sustancia psicoactiva, nos va a generar una desregulación de los químicos naturales, ¿sí? Bien, ¿cómo es la evolución de la esquizofrenia? ¿Sí? Algunas personas presentan como episodios aislados, una vez, un par de años después, y con buena recuperación posterior. Otras, este desarrollo crónico y con recaídas frecuentes. Y generalmente se describe en 3 etapas. Primero tenemos la fase prodómica, que corresponde al periodo previo a la aparición de los síntomas psicóticos, y durante esta etapa suelen observarse cambios de conducta, aislamiento social, dificultades académicas o laborales y alteraciones emocionales. Luego pasamos a la fase activa, que se caracteriza por la presencia de síntomas psicóticos, ¿sí? En donde ya los puedo identificar como síntoma en sí. Delirios, alucinaciones. Luego pasamos a la fase residual, que es cuando aparece la remisión parcial de los síntomas agudos, pero persisten con frecuencias, como dijimos antes, todo lo que tenían que ver con los síntomas negativos del trastorno. Es importante esto de la detección temprana. ¿Por qué? Porque la detección temprana lo que nos va a hacer es poder dar un pronóstico temprano y estrategias, incluyendo la medicación de manera adecuada, ¿sí? La mayoría de todos estos trastornos son mediante medicación, ¿sí? Eso es súper importante. Y esta medicación solo la puede dar un médico, ¿sí? No podemos automedicar y nosotros no podemos medicar. Esto solo lo puede dar ¿cómo se llama? El psiquiatra, o en todo caso puede aparecer el neurólogo, pero habitualmente es el psiquiatra, ¿sí? Bien, ¿hay otros tipos de psicosis? Sí, existen otros trastornos psicóticos y que también requieren atención especializada. Por ejemplo, tenemos el trastorno delirante, que o sea, se basa en esto de delirios persistentes, ¿sí? Luego tenemos el trastorno esquizofreniforme, ¿sí? Que son síntomas similares a la esquizofrenia, pero que tienen una duración más corta. El trastorno esquizoafectivo, que combina síntomas psicóticos con alteraciones significativas del estado de ánimo. Psicosis breves, que aparecen de manera repentina y suelen estar asociadas a situaciones de intenso estrés emocional, y la psicosis inducida por sustancias que constituyen la problemática más frecuente en nuestra actualidad, ¿sí? Como les dije, el tratamiento farmacológico es una de las herramientas fundamentales, ¿sí? Porque aparecen los medicamentos antipsicóticos que lo que hacen es actuar sobre estos neurotransmisores y contribuyen a disminuir los delirios, alucinaciones y alteraciones conductuales. Pero solo el tratamiento farmacológico por sí solo es insuficiente, ¿sí? Es necesario también que aparezcan las intervenciones psicoterapéuticas, familiares, educativas y también la rehabilitación psicosocial, que es esto de favorecer, que es donde aparecemos nosotros, favorecer todo lo que es la autonomía personal, el desarrollo de las habilidades diarias y la inclusión comunitaria, ¿sí? Ahí es donde nosotros estamos. Nuestra función en sí es favorecer la inclusión social de este sujeto, que pueda sostener los tratamientos indicados y que aún así pueda promover su autonomía progresiva, ¿sí? Nosotros tenemos que construir un vínculo basado en la confianza, el respeto, la escucha y pensemos en esto, que prevenimos su aislamiento social, entonces la calidad de este vínculo es fundamental para el trabajo clínico. ¿Qué nos puede suceder
trabajando con personas con esquizofrenia es que aparezcan delirios y alucinaciones, ¿sí? Cuando una persona, ¿sí?, expresa todos estos contenidos delirantes, nosotros como acompañantes tenemos que evitar confrontar esas creencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros confrontamos, lo que va a suceder es que esta persona aumente la desconfianza y el malestar emocional, ¿sí? Entonces, lo escuchamos, validamos la experiencia subjetiva sin confirmar el contenido delirante, ¿sí? Como, mirá lo que te sucedió, pero de a poquito lo volvemos a traer a la realidad del aquí y ahora, ¿sí? Es importante reconocer que no es que está inventando por inventar, sino que esta persona lo vive tal cual y que negarlo le puede generar mucha angustia, ¿sí? Entonces es importante, primero que nada, mantener calma, brindar la contención emocional y si vemos que las alucinaciones o los delirios son seguidos, poder hablarlo con el equipo terapéutico. ¿Sí? Bien, chicas, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, ahí vamos a frenar. La clase que viene, si quieren, yo ahora les voy a pasar el PDF y lo pueden ir leyendo, porque lo que yo siempre siento es que todo lo que tiene que ver con psicopatologías es pesado, ¿sí? La clase que viene vamos a ver todo lo que tiene que ver con psicopatologías, ¿sí? Pero desde lo que son las prevención y parafilias, ¿sí? Mientras, ¿sí? Van a ir buscando una película que es con la que vamos a ir trabajando todo lo que tiene que ver con... creo que llegamos a verlo, a ver. ¿Se bancan un ratito más? Total son 8:30 y todavía el niño no gritó. ¿Se la bancan para ver, llegar a ver parafilias? Si se abruman de última la clase que viene, arrancamos repasándola. ¿Les parece? Sí, la vemos, la vemos. Bien, todo lo que tiene que ver con perversión y parafilias, vieron que cuando nosotros pensamos en una persona perversa, pensamos en alguien malo o pensamos en alguien em, que es perverso sexualmente, porque es llevado desde ese ámbito, ¿sí? Em, Pensemos en esto que la comprensión de la sexualidad dentro de los tabú que comprenden la sociedad fue como experimentando transformaciones. Pensemos en nada, Freud diciendo todo lo que tiene que ver con el concepto fálico, que el complejo de Edipo, que las pulsiones sexuales, ¿sí? Entonces, dentro del campo de los conceptos de perversión y parafilia, ocupó algo muy relevante en las interpretaciones teóricas y clínicas, todo lo que es el ámbito de la sexualidad, ¿sí? Em, Ay, perdón que se me fue. Em, la mayoría de lo que vamos a ver están orientadas para ese lado, ¿sí? Pero no quiere decir que em, lo veamos de una manera desde el morbo, ¿sí? Estos temas y estos términos se ven desde una perspectiva científica, ¿sí? Y respetuosa sobre los derechos humanos. No hay que, cuando se presentan algunas de estas situaciones, lo que tenemos que sacar de nuestra cabeza son los juicios y las estigmatizaciones, ¿sí? Eso es importante de tener en cuenta. Bien, perversión proviene del latín pervertere, que significa alterar, desviar o trastocar. E históricamente lo utilizaron para describir todo lo que comprendía las conductas sexuales que desde la moral del sujeto, del humano, de ese contexto sociotemporal, eran consideradas alejadas de las normas sociales predominantes de cada época, ¿sí? Desde el psicoanálisis, especialmente, como dijimos antes, desde las obras de Sigmund Freud, la perversión no se entendía únicamente como una conducta sexual particular, sino como una modalidad específica de la organización psíquica, ¿sí? Freud lo que decía era que la sexualidad humana es compleja y que diversas tendencias sexuales forman parte de este desarrollo normal.
Y según esta perspectiva, la perversión aparece cuando algunas modalidades de satisfacción sexual se fijan de manera predominante y estable, ¿sí? Luego aparecen otros autores del ámbito del psicoanálisis que amplían el concepto y describen a la perversión como una estructura clínica y que la diferencian de la neurosis y la psicosis. Y dentro de este marco teórico, la perversión lo que implica es una forma particular de la relación con la ley, los límites y el deseo, ¿sí? Ya no solo del acto sexual, sino de lo que representa, ¿sí?, la libertad, ¿sí? Esta manera de la relación con todo lo que era lo limitante y las pulsiones del deseo y el placer, ¿sí? En la actualidad, el término de perversión se ha reemplazado en muchos ámbitos clínicos y los diagnósticos por conceptos más específicos están menos cargados de juicios morales como el de parafilia o el trastorno parafílico. Pensemos que esto está pensado hace un siglo atrás, chicas. O sea, se ha cambiado mucho la mirada de cómo se ve la sexualidad al día de hoy. ¿Cuál es la diferencia entre perversión y parafilia? ¿Sí? Se utilizan como sinónimos perversión y parafilia, pero no son el mismo significado. Por ejemplo, la perversión es un concepto psicodinámico que hace referencia a una modalidad del funcionamiento psíquico que lo estudiaba principalmente el psicoanálisis. Por otro lado, la parafilia lo que hace es constituir el concepto descriptivo que es utilizado por la psiquiatría y la psicología para referirse a todo lo que tenía que ver con intereses, fantasías o conductas sexuales intensas y persistentes dirigidas hacia objetos, situaciones o estímulos poco habituales. Poco habituales, esto visto desde el contexto social y cultural de ese momento, ¿sí? No todas las parafilias constituyen necesariamente una enfermedad mental, ¿sí? Muchos de estos, hoy por hoy, diagnósticos contemporáneos distinguen entre la existencia de una preferencia sexual atípica, ¿sí? Y un trastorno parafílico. Son dos cosas distintas. ¿Hasta ahí vamos bien? Las parafilias son trastornos persistentes de excitación sexual que involucran objetos, actividades, situaciones o características que se apartan de las prácticas sexuales convencionales. Si lo ven desde una perspectiva clínica, una parafilia solamente se considera un trastorno cuando genera sufrimiento hacia otra persona o hacia mí mismo y que hay un deterioro funcional importante o que implica daño, coerción o vulneración de derechos hacia terceros, ¿sí? Es importante que prestemos o sea, atención a esa diferenciación, ya que hoy por hoy hablamos de una cultura donde hay mucha diversidad de intereses sexuales. Pero cuando se separa de parafilia y cuando es un interés sexual, es cuando existe el consenso entre adultos, ¿sí? Si es un interés sexual consensuado entre adultos, no constituye por sí mismo una psicopatología, ¿sí? Eso es muy importante entender. Em, Se sigue trabajando en estos contextos, viendo en cómo el mundo de la sexoafectividad y la sexualidad ha ido evolucionando en nuestra cultura. Piensen incluso que principio del siglo XX, las parejas homosexuales o gays eran tomadas como parafilias y eran llevadas a neuropsiquiátricos, electroshock, baños de agua fría, lobotomía, ¿sí? Y hoy por hoy se lo ve como una identidad de la persona y un interés psicoafectivo sexual, ¿sí? Entonces, este es muy importante porque va evolucionando constantemente todo lo que tiene que ver la parafilia. Pero hay principales tipos de parafilias que aún siguen vigentes. Por ejemplo, tenemos el voyeurismo, que consiste en la obtención de excitación sexual mediante la observación de personas que se encuentran desnudas, desvistiendo o participando en actividades sexuales sin su conocimiento o consentimiento. ¿Qué quiere decir esto?
que son las personas que espían a personas teniendo relaciones sexuales. Por eso ahí es cuando no puedo controlarlo, ¿sí? Y esta conducta se convierte en una necesidad persistente, empieza a generar consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque implica la invasión de la privacidad ajena, ¿sí? Y desde ahí se puede ver si aparece un trastorno parafílico, porque ahí yo estoy ya sin el consenso de la otra persona y no respetando sus derechos. Luego tenemos el exhibicionismo, que se caracteriza por la excitación sexual obtenida mediante la exposición de los propios genitales a personas desprevenidas, ¿sí? Es esto de los que lo hemos vivido gran parte de las mujeres, de que estamos por la vida y sale un chabón y te muestra su parte íntima, ¿sí? Generalmente implica la búsqueda de reacciones de sorpresa, miedo o impacto emocional por parte de quienes observan la conducta. ¿Hasta ahí vamos bien? Luego tenemos el foteurismo, ¿sí? Que lo que hace es obtener excitación sexual mediante el contacto físico o roce con personas que no se han otorgado consentimiento, ¿sí? Estas personas que se excitan por apoyarte el cuerpo, manosearse frente, o sea, sobre su ropa cerca de tu cuerpo. Y este comportamiento suele ocurrir muchas veces en lugares públicos, ¿sí? Colectivos, en todos lados en donde hay mucha concentración de personas y puede pasar desapercibido, ¿sí? Un recital, una marcha, lo que sea. Luego tenemos el fetichismo, que implica una intensa excitación sexual asociada a objetos inanimados o partes específicas del cuerpo que no constituyen habitualmente el foco principal de la atracción sexual, ¿sí? Los objetos fetiches pueden incluir prenda de vestir, materiales específicos o elementos vinculados a la experiencia erótica del sujeto en sí, ¿sí? Luego tenemos el travestismo fetichista, que lo que lleva es la excitación sexual mediante el uso de prendas tradicionalmente asociados al del género opuesto, ¿sí? Es importante que en este, por ejemplo, se pueda diferenciar, porque tiene mucha controversia, porque no es lo mismo la identidad de género y la expresión de género diversa a alguien que se viste de otro género para realizar las conductas sexuales, ¿sí? Son dos cosas totalmente distintas. Alguien es la construcción de su identidad y la otra en realidad es como algo que lo realiza solo para la obtención de el mecanismo de excitación sexual. Luego tenemos el masoquismo sexual, que es esto de obtener placer o excitación sexual a través de experiencias de humillación, dolor físico, sometimiento. Este también tiene como una línea muy finita, ¿por qué? Porque la realidad es que hoy por hoy en nuestra cultura, ¿sí? El masoquismo y el sadismo sexual, hay como una cultura de, de gente que se congrega para realizarlo, ¿sí? Que es el sadomasoquismo, ¿sí? El BDSM, en el cual estas prácticas son consensuadas y que no generan daño significativo. Entonces ahí no hay un trastorno, pero sí si lo que realizan es sin el consentimiento de la otra persona, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene el masoquismo al sadismo sexual? O sea, masoquismo sexual y sadismo sexual. Porque, por ejemplo, el masoquismo sexual es a través de generar dolor físico. El sadismo sexual es a través del sufrimiento físico psicológico hacia la otra persona. ¿Sí? La realidad es que hay mucho de esto que se sigue trabajando por, vuelvo a esto, la mirada de la sexualidad en nuestra actualidad, que hay muchos cambios, hay mucho, se le ha sacado mucho tabú a a muchas situaciones. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con masoquismo y sadismo sexual. Hubo una saga de libros y películas, ¿sí? Ay, ¿cómo se llamaba esta? La que se inspiró en Crepúsculo. 50 sombras de Grey. Es 50 sombras de Grey, ¿no? Bueno, esa saga de libros y películas hablaban todo sobre lo que tenía que ver con esta práctica sexual, entonces empezó incluso a ser como muy famosa, pero vuelvo, mientras, siempre y cuando sea consensuada entre adultos.
pero hay como una línea muy finita en todas esas cuestiones. Em, para que podamos evaluar una posible parafilia, ¿sí? Es necesario un abordaje profesional, cuidadoso, integral y también libre de prejuicios, ¿sí? El objetivo de la evaluación no es juzgar moralmente las conductas sexuales, sino esto de ir determinando si existe sufrimiento subjetivo o el deterioro funcional o el riesgo para la integridad de otras personas, ¿sí? La entrevista clínica, ¿sí? Habitualmente atraviesa la historia psicosexual, la evaluación de la personalidad y el análisis del contexto social, son como las herramientas dentro de este proceso de diagnóstico. En cuanto al tratamiento, ¿sí? Cuando las parafilias generan malestar significativo o implican conductas potencialmente dañinas, pueden ser necesarias las intervenciones terapéuticas y los tratamientos suelen incluir terapia individual, abordaje cognitivo-conductual, educación sexual y estrategias destinadas al control de impulsos, ¿sí? En algunos casos se puede emplear tratamientos farmacológicos, especialmente cuando los impulsos intensos son difíciles de controlar o los trastornos psiquiátricos asociados, ¿sí? Em, la perversión y la parafilia son como de los conceptos más complejos que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. Mientras que la perversión pertenece al campo teórico del psicoanálisis, la parafilia ya es una categoría descriptiva y utilizada por la psicología y la psiquiatría contemporánea, porque ya es llevado a la acción. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, duda, consulta? Como les dije antes, todos los casos que estuvimos viendo, ya sea por las parafilias, por las neurosis o incluso por todo lo que tenía que ver con la psicosis, habitualmente una persona estaba con algo atravesada con alguno de esos síntomas y era llevado a un manicomio. Los manicomios tienen ahora como una historia muy vinculada a todo lo que tiene que ver con las transformaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes los manicomios, ¿sí? Edad media, em, era todo lo que tenía que ver con la locura, la enfermedad mental, em, y que las intervenciones eran implementadas sobre personas que eran consideradas alienadas, insanas, peligrosas, y que gran parte de la antigüedad y la Edad Media, las explicaciones acerca de los padecimientos mentales eran porque, no sé, la poseyó un demonio, le hizo brujería, las brujas, ¿sí? Y todo lo que tenía que ver con conductas extrañas, alucinaciones o estados de agitación eran frecuentemente, como dije, ¿no? Interpretadas como, che, la poseyó un demonio, ¿sí? O si no, era un castigo divino, vos estás enferma porque hiciste un pecado. O también fenómenos vinculados con fuerzas espirituales, ¿sí? Tienen ahí en el alma de Pepito Siberiano incrustado en el cuerpo, lo poseyó un espíritu. Entonces, en consecuencia, las respuestas sociales consistían en exorcismo, prácticas religiosas, peregrinaciones o formas de exclusión comunitaria. En el Renacimiento y a partir del siglo XVI y XVII, Europa experimenta importantes transformaciones económicas y sociales y empiezan a crecer las ciudades, por lo que se empieza a consolidar todo lo que tiene que ver con los estados modernos y el desarrollo de nuevas formas de organización del trabajo, lo que empieza a generar como una preocupación por el control social de aquellos individuos considerados improductivos, marginales o desviados, ¿sí? Entonces, ahí aparecen las primeras instituciones de encierro, los manicomios, que no estaban destinadas exclusivamente a personas con sufrimiento psíquico, sino que ahí también eran pobres, o sea, huérfanos, el chabón que vivía en la calle, prostitutas, alcohólicos, delincuentes, toda persona que el Estado lo veía como una amenaza para el orden social. El objetivo principal no era terapéutico, sino disciplina, ¿sí? Ya que no se buscaba separar de la vida comunitaria a la gente buena, sino a quien no encajaba,
dentro de los modelos de normalidad vigente, eran encerrados. Ahí el filósofo e historiador francés Foucault determinó este proceso como el gran encierro, ¿sí? Y mucho de lo que sabemos ahí es a través de sus investigaciones, ¿sí? En donde decía que las sociedades europeas comenzaron a construir instituciones destinadas a controlar y aislar sujetos considerados diferentes o peligrosos, y que la locura pasó a ser gestionada dentro de espacios cerrados donde predominaba la vigilancia, la disciplina y la exclusión, ¿sí? Eran cárceles, chicas. Hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX vuelve a pasar otro cambio significativo, ¿sí? Empieza a verse la comprensión de la enfermedad mental, ¿sí? La ilustración, el desarrollo de la medicina moderna, ¿sí? Freud apareciendo ahí con todo lo que era el proceso del aparato psíquico, ¿sí? Empiezan a ver esto como el gran surgimiento de la psiquiatría. Y ahí empieza, en un principio antes de la psicología, la psiquiatría como especialidad médica destinada al estudio y tratamiento de las enfermedades mentales. Uno de los personajes más relevantes de esta etapa fue Philippe Pinel, quien impulsó todo lo que eran las reformas institucionales psiquiátricas en Francia, ¿sí? Y él empezaba un nuevo paradigma, por así decir, que decía que el tratamiento tenía que ser moral. ¿Qué proponía Pinel? Que el tratamiento debía sustituir el castigo físico por intervenciones orientadas a la observación clínica, a la organización de rutinas y el trato más humanizado. Estas reformas sí representaron avances respecto de épocas anteriores, pero los hospitales psiquiátricos continuaron funcionando como instituciones cerradas. Así, con el paso del tiempo, los establecimientos se transformaron en espacios de internación prolongada, ¿sí? Donde personas estaban internadas incluso toda su vida. Entraban de adolescentes por alguna de estas cuestiones y morían ahí adentro. Durante los siglos XIX y XX, los manicomios empiezan a consolidarse como el principal dispositivo de atención de salud mental. Incluso nosotros teníamos dos grandes, el Borda y el Moyano, y así estas instituciones empezaron a crecer de manera exponencial. ¿Por qué? Porque aparecían muchos diagnósticos psiquiátricos y no había tratamientos efectivos, y se creía que el aislamiento favorecía la recuperación. Desde una mirada más cultural, la figura del loco fue constituida socialmente como un sujeto peligroso, imprescindible, impredecible, también como capaz de cualquier cosa, ¿sí? Las personas que nos podían lastimar, y eso empieza a favorecer los procesos de estigmatización y discriminación, que empieza a justificar aún más este encierro prolongado. Em, a mediados del siglo XX comienzan a surgir importantes críticas al modelo manicomial, y diversos movimientos sociales de profesionales e intelectuales cuestionaron la efectividad terapéutica de las instituciones psiquiátricas cerradas y denunciaron las vulneraciones de derechos que se producían en su interior. Entre las experiencias más influyentes se encuentra a Franco Basaglia en Italia, que lo que hace es promover la transformación institucional, orientando al cierre progresivo de los manicomios y la creación de dispositivos comunitarios con atención en salud mental. Desde su trabajo es donde se impulsa la primera ley en salud mental, que es la Ley 180 en Italia, y que es uno de los primeros hitos internacionales en los procesos de las reformas psiquiátricas, ¿sí? Luego, las siguientes se fundamentaron en la concepción de una diferente salud mental, ¿sí? Y se comenzó a reconocer que las personas con padecimiento psíquico sí eran personas sujetas de derechos, capacidades y posibilidades de inclusión social, y que no debían ser anuladas por un diagnóstico. O sea, la ley empezó a avalarla a estas personas. En Argentina, estos principios inspiraron las nuevas legislaciones y políticas públicas que empezaron a orientarse a la garantía de los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, ¿sí? Y ahí empieza a enfatizar que había que hacer una inclusión social, una participación comunitaria y la recuperación
de proyectos de vida significativos, ¿sí? Hoy por hoy, no sé si conocen a la radio La Colifata, después búsquenla si quieren. La radio La Colifata está dentro del viejo manicomio, sí, por así decirlo, creo que el Moyano o el Borda, no me acuerdo, y es una cooperativa audiovisual, o sea, comenzó visual y hoy es audiovisual por el streamer y todo eso, que le genera trabajo a los residentes de la institución, ¿sí? Y los manicomios se dejaron de llamar manicomios y se comenzaron a llamar instituciones para la salud mental y que tienen mucho, por ejemplo, hay un montón de acompañantes terapéuticos que trabajan ahí porque brindan talleres, reinserción laboral, reinserción social, vinculación con la familia, talleres de arte, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí vamos bien. Bueno, van a buscar la película Ana y Bruno. Está en Netflix. Es una película de dibujitos, chicas, pero no la vean con niños, porque es triste. Y ahí, bueno, van a ver la película y van a responder como las varias preguntas que les voy a mandar. Tiene un poco de lo que es salud mental y enfermedad mental, psicopatología, psicología, institucionalización psiquiátrica en manicomios, derechos humanos y salud mental, vínculos familiares, el rol del acompañante terapéutico, representaciones sociales de la locura y una actividad integradora, ¿sí? Bueno, se mandaron una clase larguita. O las agarran todos los feriados o se clavan o se comen una clase de 1 hora y media. Con tuti. Em, Cualquier cosita me preguntan y nos estamos viendo la semana que viene. ¿Alguna duda, pregunta? Nada. Bueno. Larga pero interesante. Estábamos diciendo que son cosas que por ahí sabemos, pero no le poníamos nombre a las cosas. Viste que son casos que por ahí vos ves y conocés, pero Claro. no podemos poner nombre porque no conocía. Sí, y aparte igual, no sé, una vez que empiezan a tomarlo, lo van a ver en un montón de películas, de series, van a decir, uy, mirá, si era esto, uy, mirá, si era aquello. Bueno, chiquis. Yo nunca me olvido, la primer película que vi sobre autismo, por ejemplo, yo no recuerdo cómo se llama, pero el nene se había muerto el papá y él construyó un gran castillo con cartas. No sé sé. si te acordás. No sé cómo se llama esa película. Ay, no, ni idea. Pero era muy linda, hermosísima. Fue la primer película que yo vi, y eso que era chica, donde se empezó a hablar del autismo. Y después hay ahora un abanico de películas con problemas y trastornos. Hasta los policiales de la ley y el orden te ponen 50.000 problemas de todos estos tipos que vos estás nombrando, que a veces algunos cometen crímenes y demás, etcétera, etcétera, pero los van encuadrando en todo este tipo de enfermedades psicológicas que antes, yo le decía, todo el mundo caía nadie se iba al psicólogo porque terminaba en un psiquiátrico, en el loquero, le decía. La Ley y el Orden, las primeras 12 temporadas, interviene también ¿cómo se llama? Un psiquiatra. Y constantemente van hablando ellos en los casos y le va contando y él lo asocia a situaciones. Es que estábamos mirando que trabajaba en el hospital. No me acuerdo. Ah, la Adriana dijo que existen los extraterrestres. Existen los extraterrestres. No sabría qué decirte. En mi infancia te hubiese dicho full que sí, hoy por hoy como que la dudo, pero veo ET y digo, tienen que existir porque yo quiero un ET o un ALF. Yo era fanática de ALF, quería un ALF en mi casa. No podemos estar tan solos en el universo, Dai. No podemos ser tan egoístas.
Yo quiero, honestamente, sueño algún día con que exista Pokémons en mi vida. Así que imagínense si les voy a refutar lo de los aliens, ¿no? Claro, o sea, sí, estaría bueno. Debe haber, debe Yo haber. quiero un Pokémon, quiero ir a Japón y encontrarme un Pokémon. Imagínate si te voy a decir, no, no existen los aliens cuando estoy buscando un Pokémon por la vida. Agustina quiere ir a Corea, pero no va a encontrar precisamente Pokémon, Vas a ¿sabes? encontrar un BTS. Después te traigo para flores. Bueno, chiquis, nos vemos la semana que viene. No me matáis. Si quieren publicar, sale una cursada de psicología social virtual que comienza ahora a fines de julio y también sale una nueva camada de cursos de acompañante terapéutico y estimulación temprana y operador sociocomunitario y todos los cursos. Para los que quieran, sale una nueva comisión ahora a fines de julio. ¿Saben Hay de alguien? unas chicas que estaban estudiando maestra jardinera que les estaba interesando algunos cursos. Después les voy a pasar. Dale. Y en esta camada van a ser todos virtuales, no va a haber presenciales, así que quien guste, bienvenidos. Buenísimo. Me gusta ese de psicología social, pero déjame que mi vida estos 2 últimos meses fue un desequilibrio bárbaro. Tranqui, tranqui, organícense y cualquier cosa me escriben. Les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo la semana que viene. Bueno. No me matáis. Chau, chau.